Hola, muy buenas tardes a todos. Para nosotros es un gusto enorme, enorme estar aquí nuevamente con ustedes. Un webinar más en la Asociación InsurTech Colombia. Hoy tenemos un tema increíble, increíble para trabajar, para revisar, para analizar junto con todos ustedes. Se trata de la modernización del core en seguros para impulsar la innovación, pasar de lo operativo a lo estratégico. Y para hablar de esto vamos a tener la compañía de una persona muy especial, un líder en tecnología que ha trabajado por más de 10 años en la industria y nos va a transmitir todo su conocimiento. Antes de presentarlo, quisiera agradecer a todos su presencia el día de hoy, acompañarnos en todos nuestros webinars y estar tan activos siempre en cada uno de nuestros canales. Agradecemos profundamente al ecosistema que nos apoya constantemente, a cada uno de nuestros asociados y a todas las personas que contribuyen para avanzar. Muchas gracias a todos por su presencia aquí. Esperamos que todo el material que les vamos a compartir hoy sea de gran utilidad. Y pasando a darle la bienvenida a nuestro invitado, quiero compartirles que nuestro invitado es venezolano. Se ha venido a trabajar con nosotros a Colombia desde hace muchos años. Hoy en día lidera una de las prácticas más importantes de tecnología en una de las principales compañías de tecnología de nuestro país que ya tiene expansión internacional. Se llama Tech and Solve, que son asociados nuestros recientes y que se unen a nosotros para apoyar el ecosistema. La persona que les estoy hablando se llama Andy Gómez. Andy es el líder de DevOps de Tech and Solve. Promueve una comunidad muy activa de DevOps en Colombia y adicionalmente nos va a compartir toda su experiencia en temas de modernización de core y transformación organizacional. Bueno, sin más preámbulos, démosle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Andy, bienvenido, bienvenido. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias por esas palabras y por darnos la oportunidad de estar por acá. Muy agradecido con todas esas palabras que comunica de mi persona. Y bueno, acá estaré en este espacio compartiendo con todos estos asistentes que le agradecemos también por estar acá y esperamos que la información dada sea de mucho valor para su día a día. Buenísimo, buenísimo, muchas gracias. Quiero decirles a todos que pueden interactuar con nosotros durante todo este webinar. Vamos a estar recibiendo todas sus preguntas, se las vamos a transmitir apropiadamente a Andy para que nos dé una respuesta desde todo su conocimiento y desde toda su experiencia. Así que interactúen con nosotros de forma constante, que les haremos naturalmente la novedad. Andy, antes de arrancar y antes de hablar de innovación, cuéntanos un poquito sobre ti y sobre todo eso que haces. Claro que sí, Angélica. Bueno, como comentaste, soy venezolano, tengo acá en Colombia casi 8 años, llegué con Tech and Solve por una oportunidad de cambio laboral de mi país hacia este país. Y bueno, sin pensarlo mucho, tomé la decisión de prácticamente cambiar, modernizar mi core, pero profesional, porque yo fui desarrollador de software. Ese era mi background y la oportunidad que se me presentó acá fue con DevOps. Fue una decisión que tuve que evaluar, que posiblemente vaya a estar de la mano también con lo que vamos a contar de la modernización del core, porque yo como profesional tuve que evaluar presupuesto de si me podía venir, si no me podía venir, si tomaba esa decisión, si no la tomaba, y esperaba que surgiera otra oportunidad, pero a pesar de que da miedo, tuve que dar ese paso y hasta el día de hoy ha sido algo de lo que estoy totalmente tranquilo. Esa decisión que tomé, que en ese momento no estaba tranquilo, era algo de bastante incertidumbre, pero que miren cuando se toman decisiones que pueden cambiar tu vida, como lo fue mi caso, y es lo que al día de hoy soy. Me he convertido en un líder de tecnología en temas de DevOps, apalancando organizaciones con temas estratégicos y haciendo que las organizaciones agilicen, aceleren sus procesos de entrega de productos
con calidad y que eso se convierta en mejoras organizacionales para innovación. Fabuloso. Por aquí nos están saludando. Alexander Saavedra nos dice buenas tardes. Buenas tardes, Alexander, y bienvenido. Oye, Hola. Quiero iniciar esta conversación a partir de lo que nos planteas, y es la transformación personal. Y cómo la transformación personal tiene todo que ver con las transformaciones que estamos viviendo actualmente en nuestras compañías. Y quiero plantearte como 3 temas que considero importantes al momento de tomar decisiones de transformación. La primera es que, pues, mucho se habla que, pues, naturalmente el core es el sistema central, es donde suceden todas las cosas. Y particularmente en seguros es donde sucede todo el tema y toda la información asociada a información que puede proveer los datos para temas de riesgo. Eso es una cosa, digamos que hay una concentración de información y una concentración de capacidades en una plataforma. Lo segundo es, como hay una dependencia tan grande de ello, tratar de movernos hacia un estado diferente, pues nos genera susto, nos Claro. genera un poco de incertidumbre y adicionalmente nos genera un poco de estrés al momento de tomar decisiones. Y finalmente, y creo yo que lo más retador es poner en riesgo, sin lugar a dudas, la operación tradicional. Eso yo pienso que es de las cosas más significativas al momento de tomar una decisión. Sucede lo mismo en las compañías como sucede en la vida, ¿verdad? Poner en riesgo algo que está funcionando bien por algo que podría funcionar mejor, pero que sin lugar a dudas genera mucha incertidumbre. ¿Cómo lo ves? Sí, totalmente de acuerdo, Angélica, porque algo que nos deja inmóvil como paralizados es el miedo. Y en diferentes etapas, particularidades de la vida, es algo que nos puede detener a dar ese paso que si no lo damos, puede que nos estemos arrepintiendo luego. Pasa lo mismo con la tecnología. Cuando nos enfrentamos a buscar un cambio tecnológico, tenemos ese miedo al frente y por ese mismo miedo o por no saber cómo enfrentarlo, preferimos no dar ese paso. En la vida es muy importante a veces también como tener cierta ilusión a ese riesgo de que no va a salir mal y poder más bien enfrentarnos a ellos, vivir en ese estrés nos hace también crecer y poder asumir ese paso nos va a dejar un montón de aprendizajes, incluso cuando fracasamos. Entonces, más allá de lo negativo, creo que desde el error también vamos a aprender mucho y seguramente en una siguiente iteración o pudiendo fallar rápido, vamos a salir ilesos, digamos, o de la mejor forma posible hacia ese objetivo que queremos alcanzar. Y fíjate que una de las cosas que suele suceder en mi experiencia cuando se habla de cambios de core es que se piensa que son proyectos de larguísimo, larguísimo, larguísimo plazo. Se piensa que estos procesos llevan un tiempo importante y que si no se hace ese cambio de core, entonces no se puede avanzar en temas de transformación digital e innovación. Y realmente, pues esto ha cambiado mucho en el tiempo y ya las cosas, los paralelismos suelen suceder de una manera, digamos, importante para permitir a las compañías que todo el ingreso generado por las fuerzas comerciales siga generando lo que estamos esperando y lograr aumentar las productividades que se tienen. Pero sigue habiendo ese temor, sigue existiendo ese temor. Eh, ¿Qué podríamos nosotros, antes de arrancar, digamos, con el contenido duro de este webinar, qué podríamos decirles a todas aquellas personas que hoy en día están pasando por esa situación, por ese cambio de core y por esas decisiones que naturalmente generan cierta incertidumbre y cierto temor? ¿Qué les podríamos decir? ¿Que al final del túnel siempre vamos a encontrar la luz? Bueno, realmente cuando hay
alguna innovación en la industria de tecnología y esa se mantiene allí presente como temas de nube. Por ahora está sonando mucho y ya pienso que está estabilizándose bastante el tema de inteligencia artificial generativa. Son puntos que cuando son un hype, ahí pienso que es mejor como pensarlo, esperar a que eso pase, porque puede ser que esa luz al final del túnel no la consigamos. ¿Cuántos seguimos escuchando temas del metaverso? ¿Cierto? Ya eso es algo que nos está hablando, pero en un momento eso fue increíble. Pasa lo mismo con tecnologías nuevas que van saliendo. Puede ser mejor como, hey, no migremos, no modernicemos el core con algo que todavía no estamos dominando. Pero mi sugerencia es que cuando se tomen decisiones de modernizar un core sobre tecnologías, arquitecturas y nuevas formas de hacer las cosas, sea sobre algo que ya está investigado, probado, y que ya hay expertos en el mercado que puedan acompañarte estratégicamente en conseguir esos objetivos de migrar sin caer en sobrecostos. Entonces, tengamos en cuenta eso y espero que en el el transcurso de la información que les voy a compartir pueda darle una serie de tips que les ayuden a tomar pasos de forma consciente para que evitemos llegar a ese túnel opaco, oscuro, sin esa luz que esperamos. Fantástico. Pues nos está saludando también Sebastián Martínez. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Oye, vamos a entrar en materia y como tú dices, vamos a dar tips, porque de eso se trata. Hemos hablado mucho de transformación digital, hemos hablado mucho de innovación, todos en diferentes escenarios lo hemos visto, pero estoy segura que con la conversación que vamos a tener hoy, con la información que nos vas a transmitir, vamos a tener conceptos súper claves que vamos a poder materializar en nuestro día a día. Vamos a iniciar por situarnos espacialmente en los zapatos de las personas que hoy en día están tomando decisiones de cambios de core. ¿Cuáles son los principales retos que esas personas de carne y hueso se tienen que enfrentar todos los días para poder tomar esas decisiones, mitigar el tema de la incertidumbre y dar ese primer paso? Claro que sí, Angélica. Bueno, siempre me gusta tener en cuenta que modernizar un core no es simplemente cambiar un software y ya, no es, bueno, tenemos la versión X de este sistema que nos está ayudando, alguna plataforma, algún lenguaje de programación, framework, etcétera, sino más bien que lo veamos con un montón de componentes que, por ejemplo, para la industria de aseguradoras, pueden tener en su core y que son la vida de lo que son hoy, porque seguramente tienen sistemas legados, 20 años con un sistema de cotizaciones, que no es mentira, hay empresas que lo tienen, incluso puede que más, sistemas internos dentro de sus aseguradoras que se mantienen legados y tenemos miedo a moverlos, a movilizarlos de donde están, porque son los que dan el pan de cada día, digamos, ese dinero que ingresa es gracias a esos sistemas y preferimos no tocarlo. Eso nos da mucho miedo, como perder de las manos ese control. Entonces ahí se presentan tres retos al menos principales. Uno es la deuda técnica. Sabemos que cuando se diseñaron, desarrollaron estos software legados, que hoy son legados, teníamos a los mejores técnicos informáticos, expertos, desarrollando ese producto y para ese momento era lo mejor que había. Era súper aceptado, lo mejor que había y quedamos contentos con ello, que hasta el día de hoy sigue funcionando. Pero hoy en día tenemos prácticas que nos ayudan a determinar si realmente ese software tiene la calidad esperada. Incluso sin determinarlo con un software, ya ustedes se han dado cuenta de que tienen una problemática tan grande con estos componentes dentro de su core de negocio porque no pueden escalarlo. Se les presentan problemas. Por ejemplo, hace poco tuvimos la oportunidad de participar en un proyecto con una aseguradora
donde en temas de comunicaciones les costaba mucho mantener un crecimiento constante de comunicaciones de sus carátulas hacia sus clientes. Esto representa un problema grave porque impide a que esta empresa siga creciendo exponencialmente, como lo invita por ejemplo, el uso de tecnologías en nube, que prácticamente tenemos un crecimiento que podría ser infinito. Entonces, esa deuda técnica hay que atacarla de alguna forma, a algún punto. Ese es uno de los bloqueos principales. Otro punto es el miedo al cambio. El miedo al cambio es algo muy relacionado a lo que comentábamos anteriormente y nos pasa también en tecnología. No queremos pasar de lo que conocemos, que por ejemplo está en una tecnología que dominamos al día de hoy, o que ya nos está poniendo a pensar si realmente la dominamos, porque puede que la dominaban tecnólogos informáticos de hace 20 años, pero ya hoy nuevos ingenieros le toca una curva de aprendizaje muy alta para poder también enfrentarse a los mismos problemas que presentaron con esos técnicos hace 20 años. Por lo tanto, con tecnología más fresca, pero que cuando tenemos miedo a pasarnos a ella porque no la conocemos, no sabemos trabajar con ellos, puede que hacerlo genere un paso en falso. Pero la forma de poder mitigar ese miedo es que podamos hacer ese paso o dar ese paso con un personal idóneo, con capacidad experta que nos ayude a dar ese progreso. Y lo otro, como tercer punto, es que no podemos dar pasos por darlos. Las modernizaciones se tienen que dar con un plan bien estable, estabilizado y que podamos monitorizar, que podamos visibilizar de alguna manera, sobre todo para esos stakeholders que muchas veces no tienen esa información técnica para entender paso a paso lo que van a hacer a nivel operativo, pero a nivel estratégico, él debe entender cuáles son esos pasos de valor y rápido que nos van a devolver ese retorno de inversión lo más pronto posible y que nos van a permitir, como en el caso de las carátulas de comunicaciones que les comentaba para las aseguradoras, poder crecer exponencialmente cuando ya eso se encuentre estable y con unas capacidades de crecimiento que hoy no tienen con el sistema legado. Esos tres puntos: deuda técnica, miedo al cambio y falta de visibilidad. Espectacular, y gracias por este resumen. Entonces nos están quedando claros los primeros 3 puntos. Y de esos, yo quisiera pasar a un tema que para todos, en cualquier tipo de transformación, es muy importante, y es la gente, el talento. Con la incorporación de nuevas tecnologías, con la incorporación de nuevas generaciones, con la incorporación de más conocimiento y más conocimiento técnico capacitado, pues naturalmente se hace evidente la importancia del entrenamiento, la capacitación, conocimiento de nuevas tecnologías y estar a la vanguardia de todos estos temas cuando nos dedicamos a ese tipo de operaciones. Pero si bien esto es cierto, también sabemos que compañías muy grandes y de tradición están tratando hoy en día de poder reforzar temas técnicos en sus propios equipos. Están tratando de llevar a sus equipos al conocimiento de nuevas capacidades, incluso a favorecer el autoconocimiento mediante las herramientas que hoy en día existen. Y eso hace que el proceso de desarrollo, de cambio, de innovación, de tomar la decisión de dar el siguiente paso, se convierta en un tema que tiene que ver más con un tema de personas, con un tema de talento, que realmente con el tema de la decisión. ¿Qué opinas tú del cambio cultural que naturalmente está inmerso dentro de todos estos temas de transformación? Tú como líder de DevOps, que realmente hace una transformación directa en este punto, porque antes, digamos, las salidas a producción y las pruebas y todo esto era con personas que lo estaban haciendo allí, bajo scripts de pruebas, etcétera. Y hoy en día
las salidas a producción se hacen cada segundo y se hacen de forma automática. Esto ha sido una transformación increíble que ha tenido unos ahorros espectaculares, pero que también ha impactado mucho la cultura de las organizaciones. Desde tu rol, desde tu experiencia, ¿cómo has experimentado eso? Vale, claro que sí, Angélica. Sí, nosotros y desde mi experiencia como líder de DevOps, hemos movilizado prácticas de DevSecOps en organizaciones. Esto nos ayuda a tener una visión de cambio cultural, porque es una de las formas de cómo podemos, por ejemplo, romper el miedo a ese cambio, chocar directamente como con esa resistencia al cambio que es natural en los equipos. En ese sentido, nosotros buscamos primero tener una conexión directa con esos early adopters, como esas primeras personas como más interesadas en estos temas. Siempre hay por allí en su organización algún líder, alguna persona que quizás tiene un seniority técnico importante y es muy curioso y quiere hacer las cosas más ágiles, más rápido. Ese tipo de personas son clave dentro de las organizaciones porque nos ayuda a que cuando empezamos a introducir estas visiones de cambios culturales, son los primeros en decir, hey, Andy, yo quiero estar allí en ese equipo. Hey, Andy, ¿qué tal si esa prueba que nos mostraste cómo se hacía una automatización para acelerar ese proceso, yo la empiezo a hacer también acá en mi célula de trabajo y tú me ayudas, me orientas un poco a cómo lo movilizamos? Y así podemos empezar a generar cambios desde personas clave dentro de sus organizaciones, junto con la expertise de nosotros cuando ofrecemos, por ejemplo, acompañamientos estratégicos con las organizaciones, que no solamente son desde la conversación de ideas, teorías, sino que nosotros entramos a la práctica, diseñamos con ustedes lineamientos, ayudamos a generar gobierno, ayudamos a que a través de esos lineamientos y gobierno se lleven a cabo prácticas mejoradas dentro de su ciclo de vida de entrega de software, y estas prácticas buscamos que queden en talleres, nosotros le llamamos dojos. Estos dojos son súper importantes porque ya no se invita solo a esos primeros interesados dentro de sus organizaciones a entender lo que se quiere hacer y lo que ya se está probando en un mínimo producto viable, sino que ya estamos buscando escalar las prácticas a toda la organización. Entonces, estos talleres son muy importantes para generar ese cambio cultural, ayudar a que la compañía empiece a entender de forma muy en comunidad, a entender por qué, qué beneficio nos trae mejorar y transformar la manera en cómo se hacen las cosas actualmente, con cambios y prácticas de DevSecOps que van a ayudar también a modernizar su core cuando vayan a cambiar o migrar una tecnología vieja o legada hacia una tecnología más moderna y óptima. Absolutamente. Y fíjate que pensando en la trayectoria de Tech and Sol, pues ha tenido la oportunidad de participar en varios de estos momentos de decisión y ha tenido la oportunidad como compañía de ser el partner estratégico de varias compañías en diferentes industrias. Quisiera invitarte a que hablemos un poco de los casos de éxito. Compártenos a todos, a la audiencia que está absolutamente interesada en esto, cuáles han sido esos casos de éxito memorables que, que podrían ayudarnos a identificar no solo en qué momento estamos de la toma de decisión, sino qué deberíamos hacer si estamos ya avanzando sobre ese proceso para llevarlo a buen término y a un éxito rotundo como se espera. Vale, sí. Bueno, te voy a comentar dos casos como para que se tenga en cuenta allí a la audiencia también, creo que les puede interesar mucho. Uno de ellos es un cambio que es muy importante a nivel organizacional antes de empezar a pensar en, bueno, migremos esta aplicación, este componente que lo tenemos on-premise, llevémoslo a la nube, etcétera.
y es un cambio de transformación interna de las organizaciones en las áreas de TI junto con las áreas de negocio a través de prácticas ágiles y prácticas DevOps. En este orden de ideas, nosotros hemos ayudado y el caso de éxito que quiero comentar es con una aseguradora de México a la cual acompañamos para poder reestructurar la manera en cómo se visualizaba la toma de las necesidades de negocio cuando llega a las áreas de tecnología y empezar a vivir un embudo dentro de todo ese proceso, como si fuese un chartán de ideas, imagínense, donde empezamos a tener en cuenta cómo desde ese primer momento podemos producir rápidamente ideas con arquitectura de referencia, si se acepta o no esa necesidad, si cumple o no con los parámetros que se requieren, o cómo ayudamos más rápido a que ese negocio pueda agilizar y materializar esa idea que tiene, que seguramente le va a ser de mucho valor en el mercado si la entrega muy pronto. En eso hemos intervenido desde ese momento de la toma de la necesidad de negocio, pasando por las arquitecturas de referencia que se tienen, los marcos de trabajo, los lineamientos del gobierno que tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar ese producto con mucha agilidad y con la calidad y seguridad que se espera para una aseguradora. Pasamos ya a la parte, digamos, más operativa, donde conseguimos tener procesos automatizados, construir rápidamente aquellos cambios que se hagan en el software y desplegarlos rápidamente con prácticas como integración continua y despliegue continuo, que son ya temas más técnicos, pero que los empezamos a visualizar desde lo estratégico para que sirva como, imagínense, un sitio donde estén construyendo carros. Empezamos a tener como esa línea de entrega de producto de forma rápida desde el punto A hasta el punto B, donde ese producto esté operando, o en este caso un carro ya funcionando, siendo vendido, ¿cierto? Entonces, buscamos en este caso de éxito asegurar de que esta organización tenga unos lineamientos claros, un gobierno claro y pueda operar rápido dentro de su proceso de construcción y entrega de productos. Pasando ya a otro caso, otro Pero escenario. espera, detengámonos un poco en el primer caso. Vale. Ese primer caso de éxito es fantástico porque lo presentas como tenemos una estrategia clara, unos lineamientos claros, una ejecución continua como una fábrica de carros. Fantástico. Pero ningún caso de éxito existe si no existen problemas detrás. ¿Cuáles fueron los problemas que se presentaron para poder lograr llegar a una situación ideal como esa que generó ese caso de éxito? ¿Y cómo lo resolvieron? Vale, sí. Bueno, por ejemplo, esta organización no tenía alineamientos muy claros desde las prácticas de Ops que venían implementando, porque sí tenían unas prácticas, pero no estaban totalmente aterrizadas de manera oficial en la organización. Tampoco se tenía en cuenta la comunicación entre lo que les hablaba de las áreas de negocio, las áreas de tecnología, funcionando de forma continua o con esa visual que nosotros pudimos brindarle. No había como esa visión completa de un panorama de, bueno, empieza esto por el punto A y eso debería desembocar en el punto B y sabemos que en la operación eso sigue hasta el infinito, porque un producto va a seguir evolucionando. Entonces logramos ayudar a que esta organización tuviese esa visual y no quedara solo en un mínimo producto viable, sino que el caso que les estaba contando de comunicaciones es un proyecto que surge posterior a nosotros haber estabilizado esta línea de entrega de productos. Y hoy en día el proyecto de comunicaciones lo está desarrollando uno de nuestros equipos basado en las prácticas que ya nuestro equipo de DevOps previamente estabilizó. Y no solamente va a quedar con lo que va a hacer nuestro equipo con el proyecto de comunicaciones, sino que ya esto queda a nivel organizacional. Un nuevo proveedor va a prestarle servicio a esta aseguradora, toman en cuenta nuestro proceso
buscando agilizar incluso hasta quizás más del 50% la entrega de producto continua, no se tenía visibilidad de la calidad del producto con temas de seguridad, temas de calidad, y son puntos que nosotros logramos automatizar y que ya los líderes pueden visualizar rápidamente y entender cuál es la salud que tienen los productos que se están entregando. Absolutamente. Aquí tenemos una pregunta de Alexander Saavedra. ¿Cuál es la mayor resistencia que han tenido para estos cambios en las empresas? Sí, hola Alexander, gracias por tu pregunta. La mayor resistencia siempre han sido las personas, es algo más cultural, porque hay personas que pueden estar de acuerdo con el cambio y otras que no. Seguramente las que estén de acuerdo con el cambio son minoría, pero esa minoría debemos aprovecharla buscando poder ganar rápidamente como esas victorias tempranas y poder demostrarle al otro que todavía está como un poco incrédulo, yo no creo mucho en eso, no sé, o no me atrevo tanto, llevarle resultados. Y parte de esa resistencia proviene de arriba, ni siquiera de ese desarrollador, de ese líder técnico, incluso que muchas veces tiene muy buenas iniciativas, sino que viene de arriba, de los líderes estratégicos. Ellos son los principales que debemos convencer con datos, con al menos un mínimo producto viable que les dé claridad de que lo que se está promoviendo es real y que además no es que Tecansol se lo está inventando. Hay una industria que nos acompaña en todo esto, hay investigación que avala toda esta información y es algo que simplemente nosotros nos hemos adentrado a dominarlo para acompañar de manera estratégica a las organizaciones y que les sirva de base para que sigan creciendo con estas prácticas. Pero la mayor resistencia que se ha tenido es en el frente cultural, las personas por temor a no movilizarse de la comodidad donde se encuentran. Y yo complementaría eso con el miedo a hacer algo diferente de lo que yo ya vengo haciendo, que ha funcionado. Porque si estamos aquí es porque todo lo que he venido haciendo desde hace muchos años hasta hoy ha funcionado. ¿Qué me garantiza que lo que viene hacia adelante realmente sea tan bueno como lo que ya tenemos? Entonces, que este mensaje y que esta pregunta de Alexander y esta respuesta de Andy nos lleven a cuestionarnos es si no estamos en el momento de la toma de decisión para dar el paso hacia adelante, preguntémonos qué información nos hace falta para poder ver un mundo de posibilidades que se nos abren alrededor con temas de transformación, ¿verdad? Sí, ahí Angélica, como para sumar un poco, nosotros tuvimos una experiencia con una organización que tenía entregas de productos de uno de sus principales productos. Aproximadamente duraban 2 semanas para conseguir entregar ese producto en sus entornos productivos. Y nosotros con automatizaciones, y no solamente con eso, porque DevOps toca varias fibras importantes, siempre es importante tener en cuenta tres frentes: lo cultural, los procesos y las herramientas, porque DevOps no es solamente tecnología, herramientas. ¿Y qué pasa? De que este caso que les comento, logramos bajar el tiempo de entrega de 2 semanas por papeleo, temas de diligencia, firma acá, aquella prueba, etcétera, a 8 minutos aproximadamente por un proceso automatizado que cuidaba y velaba porque la calidad de ese producto estuviese como se esperaba, evitando estos reprocesos, esperar que alguien esté disponible para hacer un cambio, para hacer una aprobación de que se despliegue algo en este entorno, etcétera. Si ustedes toman en cuenta todo ese tiempo que se está ahorrando una organización, el tiempo que pasa un ingeniero en dar esa respuesta, en hacer ese trabajo manual, en tener errores
que le devuelvan el tiempo. Imagínense que son 2 semanas, pero pasa una semana y nos damos cuenta de que nos equivocamos por un paso manual que hicimos. Nos tenemos que devolver y empieza otra vez el conteo quizás de las 2 semanas. Entonces, saquen sus cuentas, saquen sus propias conclusiones de cuánto dinero les cuesta las personas haciendo este trabajo que podría hacerlo una máquina. Ya estamos en tiempo de aprovechar la tecnología y todas las bondades que nos ofrece. Y fíjate que es curioso porque la siguiente pregunta que tengo para ti tiene mucho que ver con eso y nos dicen, ¿y cómo las metodologías ágiles no caen en un tema burocrático y de impacto como vemos en algunas organizaciones? La están tomando después de haberlas implementado. Fíjate que anticipaste quizá una curiosidad que tiene nuestra audiencia y es, y al final del día hacemos tecnología, pero ¿cómo podemos contrarrestar los temas burocráticos de nuestras organizaciones? Sí, es muy importante que las organizaciones no pierdan tampoco la esencia de eso que alguna vez se sugirió en su momento, porque creo que ahí es donde caemos en el error de devolvernos al punto donde estábamos antes de la transformación. Entonces, es como que damos oportunidad a la transformación, y esto me ha pasado, es como que estoy con los líderes, defino lineamientos, tenemos nuevas formas de hacer algo, un gobierno, ellos lo aprueban, nos apartamos 2 meses porque se terminó el contrato, vamos a vernos de nuevo dentro de 2 meses y retomamos otro proyecto y empiezo a ver que no están haciendo lo mismo que ellos aprobaron. Empiezan ellos a generar fricción de otra forma, como a devolverse al punto anterior donde estaban. En esos casos es también como un tema de que nosotros, los líderes dentro de las organizaciones, que aceptamos, aprobamos y acompañamos estos procesos de transformación, si bien debemos asegurar de que no haya una flexibilidad que nos lleve a que todo se salga de control, es muy importante que también seamos coherentes con las decisiones que tomamos. Entonces, ahí entramos nuevamente al tema cultural, cómo los líderes realmente se empoderan de esa visión, porque si no nos empoderamos de esa visión, volveremos al punto anterior y vamos a vivir un retroceso. Fabuloso, bueno, y nos tienes un segundo caso de éxito. Adelante. Sí, bueno, el siguiente caso de éxito que les quiero comentar es un tema más de arquitectura, pero que suele suceder en muchas organizaciones. Y solamente me voy a centrar en un componente que por la modalidad en la que se encuentra, es una realidad que vive muchas organizaciones y por miedo al cambio también suele suceder que no dan ese paso importante que les podría incluso ahorrar mucho dinero. Y es el caso de, por ejemplo, cuando están trabajando con sus componentes on-premise, están, digamos, con sus servidores, tienen una serie de exigencias que han venido manejando desde hace muchos años que les impide mover esos sistemas principales, por ejemplo, a la nube. La nube ya no es un hype. Aquellos que se montaron en la nube, digamos, hace 5 o 10 años, hoy están viendo quizás unos avances muy importantes y pudiendo aprovechar todo lo que esto ayuda a nivel de innovación al día de hoy. Entonces, hoy en día todavía tenemos casos así. Y uno de estos casos tenía una base de datos en Oracle. Esta base de datos en Oracle, muchos saben que tienen que pagar un licenciamiento que no es nada económico y que el simple hecho de mover ese componente a la nube junto con otros componentes alrededor de ese core tan importante y pensar en qué tal open source, qué tal Postgres, qué tal si evaluamos ese impacto y nos estaríamos ahorrando
un 70-80% solamente haciendo ese cambio. Y eso fue lo que pasó con este caso. Simplemente ese ahorro generado al sacar cuentas pagaba el proceso de migración que se estaba sugiriendo. Entonces son temas a evaluar, a pensar y que no son cambios por hacerse. No es tampoco que una tecnología sea mejor que otra, sino que también pensemos en la salud de los negocios que se mueven con el dinero. El dinero es esa sangre, digamos, que pasa y debe fluir. Y si desde tecnología se pueden dar ciertas consideraciones de ahorros que estamos invirtiendo hoy y que por un cambio que más bien nos va a dar una mejora, porque irnos a la nube ya empieza a brindarnos otros panoramas, eso podría ser algo que al evaluarse podría generar un cambio muy importante en la organización y que ese dinero ahorrado se podría invertir en más innovación. Oye, y es que estás tocando un punto que yo lo viví y lo he vivido personalmente en las transformaciones digitales en las que he participado y en las que he liderado, y es que vemos los negocios de una forma completamente diferente. Por un lado, vemos la inversión en términos de tecnología que tenemos que hacer y entonces eso es un universo de presupuesto, pero por otro no nos tomamos el tiempo de identificar con esa inversión cuánto ahorro estamos generando, cuánta costo de eficiencia estamos generando a la organización, cuánta velocidad le estamos dando, pero sobre todo cuántos años de vida adicionales le estamos dando en temas de sostenibilidad. Tienes razón que es un tema que todos deberíamos evaluar al momento de presentar los casos de negocio, y es no solamente veamos la inversión que tenemos que hacer y el tiempo que nos vamos a tardar haciéndolo, sino si no lo hacemos, qué implicaciones tiene en el largo plazo de la compañía, en la sostenibilidad de la compañía y en el beneficio que podemos trasladar a nuestros clientes. Ese es un dato fundamental y te lo agradezco un montón. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta tiene que ver mucho con esa sostenibilidad hacia el futuro, porque como tú bien decías, una cosa es cómo transformábamos las organizaciones hace 10 años y otra muy diferente cómo las estamos transformando ahora, y con toda seguridad va a ser muy diferente con las nuevas tecnologías cómo se van a transformar las organizaciones. ¿Cómo ves el futuro de este tipo de transformaciones, de este tipo de modernización a la luz de las nuevas tecnologías? Y con nuevas tecnologías yo no estoy hablando de inteligencia artificial porque eso ya es hoy. ¿Cómo ves esto hacia el futuro? Sí, Angélica, muy importante el tema que tocas, porque incluso quiero aprovechar la audiencia que está para hacer como un llamado allí a la acción importante, porque como bien dices, Angélica, ese futuro ya es hoy. Hoy la inteligencia artificial generativa, porque ahí la inteligencia artificial sí lleva demasiados años, pero la inteligencia artificial generativa ya hoy nos está brindando una serie de posibilidades que más bien deberíamos estar replanteándonos cómo estamos operando el software que ofrecemos en nuestra industria para nuestros usuarios finales. Hay algunos elementos que nosotros estamos considerando dentro de nuestros equipos de tecnología, por ejemplo, en un servicio que tenemos para una aseguradora, en temas de Site Reliability Engineering o temas más de DevOps, pero orientados al frente operacional para mantener estables y arriba nuestros servidores críticos. Allí estamos considerando aplicar inteligencia artificial generativa para hacer mucho más ágiles nuestros procesos de atención de incidentes, atención de requerimientos, y estamos viendo unos estudios muy importantes en estos entornos productivos con nuestros equipos. Y es algo que también invito, como que no miremos solamente que un chat surgió como ChatGPT, Cloud, etcétera, sino que veamos algo más allá de un chat que nos responde lo que queremos. Hay ya elementos marcados alrededor de toda esta nueva tecnología que podemos estar
considerando para modernizar nuestro core. O sea que prácticamente si no pensaste en modernizar tu core hace 10 años, como se hacía hace 10 años, y pasaron ya 10 años, sigues con su sistema legado, hoy es un buen momento como para que te des cuenta de, bueno, no lo hice en su momento o no lo hicieron en su momento, porque puede que estén nuevos líderes ya acompañando estos procesos y sea un buen momento como para rediseñar la estrategia de cómo abordarlo con temas de inteligencia artificial generativa. Y no solo eso, si sigues on-premise, dar un paso como ir a la nube no es tan descabellado. Es un tema que podrías evaluar y ver de qué manera este cambio te podría representar un escalamiento mucho más infinito o hacia el infinito que se espera, digamos, de una organización. Porque, por ejemplo, imagínate tú desde tu aseguradora, que tengas alguno de tus servicios core, quizás pongamos el caso de las comunicaciones, con las carátulas, estos temas que te comentaba, y quisieras no solamente tener esas comunicaciones para ti en tu entorno de tu organización, sino que de repente se te prende el bombillo y dices, quiero convertir esto en un producto y que empresas más pequeñas, que no son tan grandes como yo de aseguradora, quieran pagar por este servicio como un software as a service. Y quizás con tu arquitectura e infraestructura actual no sea posible soportar una demanda tan alta, vender un servicio que escale tanto. ¿Qué tal si empiezas a pensar en, me voy a un punto donde pueda crecer más rápido y estratégicamente pienso en aquellos productos que simplemente una API que puedas de alguna forma monetizar por ello y que sirva de crecimiento a tu organización? Oye, pues mira que este tema ha generado muchas inquietudes. Te voy a plantear otra. Dice, ¿cómo entra a interactuar la IA en esta modernización del core en seguros, en esas best practices que están citando? Bueno, allí depende del enfoque que quieras dar con el tema de la inteligencia artificial en sus diferentes niveles. Recuerden que está la inteligencia artificial, está todo el tema de machine learning, deep learning, y luego vemos esto que está en auge y que para mí ya está muy estable y va a seguir evolucionando, que es la inteligencia artificial generativa. Entonces, dependiendo de tu enfoque, vas a necesitar uno u otro punto que atacar. Por ejemplo, imaginemos que quieres, no sé, actualizar la manera en cómo tienes un call center, que cuando hay una cita, por ejemplo, de algún paciente en algún punto que se deba atender, necesites, por ejemplo, que desde el call center se le haga una llamada o se le escriba a alguna persona para que te confirme la cita, por ejemplo, y así empezar a tener en cuenta ese ratio como de conversión o de que sí las personas están teniendo esa notificación y llegando al sitio. Bueno, les cuento que hace poco, en una cita que solicité, me llaman de repente, atiendo la llamada y cuando empiezo a escuchar era un robot y yo con el conocimiento que tengo de tecnología me quedo escuchando y resulta que no es un robot como hace 5 años, 3 años o un poco más, que eran muy determinísticos, decían siempre lo mismo, sino que él me hablaba con la creatividad seguramente que le habrán configurado para decirme cuándo tenía mi cita, dónde la iba a tener, que me pedía información donde yo necesitaba simplemente era hablarle fuerte y claro mi información para que él pudiera entenderlo y asegurarme de que le estaba confirmando una cita. Entonces, dependiendo de ese enfoque que tengas, y eso podemos evaluarlo con un diagnóstico, revisar exactamente cuáles son esos puntos que verdaderamente te van a dar ese valor, y eso te ayudaría a algún aliado estratégico, porque no es tampoco haz lo que está de moda para que tengas éxito, no es eso.
pueden haber cosas que con simples cambios y sin inteligencia artificial pueden darte mejor resultado de lo que se tiene hoy. Y en los casos de que se incluyan este tipo de tecnologías, también evaluar de qué manera puede dar mejor resultado. Oye, y un poco para ir cerrando, hemos visto durante toda nuestra conversación que hemos partido de un diagnóstico de cómo estamos hoy en día en temas de modernización. Hemos hablado de la toma de decisiones en esos procesos de modernización y el impacto estratégico que tiene un manejo adecuado de la cultura organizacional. Luego nos has planteado un par de casos de éxito que realmente son lecciones aprendidas de historias del día a día de muchísimas compañías que ustedes han llevado a buen término. Hemos hablado cómo es necesario tomar esas decisiones para poder garantizar la sostenibilidad hacia el futuro de las organizaciones. Hemos hablado de las nuevas tecnologías y cómo empezamos a abordarlas para meternos rápidamente en este mood de innovación. Y yo quisiera cerrar, digamos, esta conversación preguntándote por dónde empezar. ¿Cuáles son esos primeros pasos que debemos abordar? ¿Cuáles son esas primeras conversaciones que debemos tener? Y si ya tuvimos esas conversaciones, ¿cómo empezamos a ejecutar? Vale, muy importante, Angélica, porque si no, entonces nos vamos como, bueno, ¿por dónde vamos a comenzar? Nosotros desde nuestra experiencia en Tecansol sugerimos siempre comenzar con un diagnóstico, sobre todo con aquellos líderes que conocen muy bien los dolores que tiene la organización. Esto es uno de los primeros acercamientos que hacemos y es lo que les sugerimos con un aliado estratégico que les acompañe, no a decir, hey, vendo servicio A, B, C y D, ¿cuál quieres? No, no es eso. Nosotros personalizamos los servicios. Nosotros buscamos entender cuáles realmente esos dolores que tiene una organización para brindarle una solución de valor y acompañarlos en ese proceso. Entonces, ese es un primer momento clave. Y luego, como les comentaba que no somos como personas o una empresa que solo sugiere, da ideas, sino que vamos al hacer, la idea es eso, hacer. ¿Qué buscamos hacer? Un plan estratégico que se pueda materializar en el corto plazo. Nosotros buscamos dejar valor en un mes, 2 meses, máximo 3 meses, que esté un valor muy importante y progresivo, que el cliente vaya viendo en ese primer, segundo y tercer mes, un valor importante que va a darle información de que se está cumpliendo con ese plan que se diseñó. Una vez que se tiene ese mínimo producto viable que le llamamos, ese primer momento clave conseguido como victoria temprana, es el mejor ejemplo que obviamente fue seleccionado de manera estratégica para que así sea y nos sirva de apoyo esa victoria para escalar dentro de la organización esas buenas prácticas. En el caso de una modernización del core, sería poder enfrentar uno de los componentes del core inicialmente que vaya a servir de guía para luego seguir tocando los demás. Porque tampoco es un Big Bang, no es tomo acá del punto A y me llevo todo hacia el punto B, no es así. Es algo que debe vivirse de manera consciente, madura, para poder generar el mejor valor posible en el menor tiempo y con la posibilidad de escalar que se merece. Absolutamente. Oye, bueno, muchas gracias. Quiero finalizar, digamos, este espacio dándote las gracias por todo lo que he aprendido de ti en la preparación de este webinar, toda la información bonita que has con generosidad compartido conmigo. Conocerte como persona ha sido completamente enriquecedor y he sido completamente afortunada de haberte conocido bajo este escenario y seguir compartiendo contigo. Gracias por la generosidad de tu información, gracias por la generosidad con la que transmites tu experiencia.
Realmente admiro profundamente cómo una persona con un componente técnico tan grande como el tuyo pueda transmitir con tanta simpleza y sencillez casos tan importantes en la industria. Agradecer profundamente a Tecansol por la iniciativa, a Sandrita, a Sonia, a Natasha, un beso enorme, a Raúl y a todas las personas que están detrás de Tecansol promoviendo el talento, promoviendo solución para cada una de las compañías y naturalmente creciendo tanto como lo están haciendo ustedes y llevando en el corazón el orgullo nuestro. Gracias de verdad. No sé si quisieras decir algo a nuestra audiencia ya para finalizar. Sí, bueno, primero muchas gracias también, Angélica, por tu acompañamiento en todo este proceso. Ha sido un proceso muy chévere vivir toda esta experiencia, la preparación y bueno, tener acá ya materializado, a pesar de ese miedo, de esas preparaciones previas que siempre son importantes, estamos acá. Y bueno, a la audiencia agradecido también porque estuvieron allí presentes, las preguntas que se realizaron. Allí igual podemos seguir en contacto en el correo de la organización, contacto@tecansol.com. Entonces, cualquier duda nos pueden comentar. Y bueno, a Tecansol, que por allí seguramente hay varias personas viendo este espacio. Muchas gracias a todos los que están presentes, a la comunidad DevOps, que es la comunidad que lidero y tengo allí personas súper comprometidas, que son los que están allí en el día a día consiguiendo estos resultados que en gran parte les acabo de comentar. Muchas gracias, Angélica, y a todos. Oye, nos hicieron una pregunta de último minuto y tenemos un minuto más para responderla. ¿Qué opinas? ¿La respondemos? Adelante. ¿Qué papel puede tener el CRM de la compañía frente a la modernización? Bueno, allí el CRM depende de qué CRM tengas, porque puede que normalmente estas plataformas las tercerizan. Entonces, puede ser de que entre en juego en esa modernización del core y las bondades que te ofrecen actualmente puedan ser reemplazadas. Pero para poder tener en cuenta esa decisión hay que hacer un estudio, ¿cierto? Hay que hacer un diagnóstico. Porque puede ser de que este CRM siga siendo muy útil para la empresa donde estás y siga evolucionando con ese tercero. Pero en caso de que sea un CRM creado por ustedes, al evaluar la arquitectura de hoy, qué elementos o beneficios le está generando, qué dolores le está generando, se podría entrar en detalle de, queremos seguir evolucionando lo que tenemos, hay posibilidad de seguir creciendo con los objetivos de negocio que tenemos, porque recuerden, no es modernicemos porque sí, veamos si hay dolor en ello y tomemos la decisión. Muchas veces debemos también tener muy en cuenta de si vamos a tocar un elemento y ese tocar ese elemento nos va a retornar en algo, temas de agilidad en cambios que vamos a realizar sobre él, recursos en tiempo de personas que estamos dedicando para mantener ese producto, también tener en cuenta costos que está teniendo, qué pasa si nos mudamos tal cual con ese componente como existe hoy a otro punto y nada más por hacer ese cambio nos ahorramos un dinero importante para poder utilizarlo en otra cosa. Entonces, es un depende, y el depende sabemos que existe y está muy presente en lo que hacemos. Bueno, pues con esta respuesta nos vamos por el día de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias, Andy. Gracias a todos por compartir con nosotros durante esta tarde. Gracias a nuestra comunidad, gracias a nuestros aliados estratégicos, gracias al ecosistema que nos permite seguir aquí. Los vemos en el webinar de junio. Muchas gracias por seguirnos y muchas gracias por hacer cultura a través de toda esta información y de su presencia en nuestros webinars. Feliz, feliz tarde a todos.